Sí. Bueno, un 2005 que dijiste vos, ¿no? Se va Lusa, viene Mancini a ser el entrenador del equipo de Copa Davis y me quedé con lo que dijiste de Cañas, ¿no? Si Cañas no se pudo adaptar. Cañas, esos años había terminado el año 2001, decimoquinto del ranking, 2002, decimoquinto del ranking, en 2003, bueno, cayó muchos puestos por un tema de un doping positivo, y después en el 2004 terminó de decimosegundo del mundo, o sea, y su fuerte eran las canchas rápidas, o sea, no fue de esos que llegó a la semifinal de Roland Garros ni nada, él iba muy bien en los Master 1000, había ganado un par de Master 1000, había llegado a la final en canchas rápidas, en esos Master 1000 que se juegan en Estados Unidos previo al US Open, Sí, eh, cuando los argentinos dejaban de jugar, Cañas claro, jugaba. ella se Era, empezaba. sí, es verdad, eso sí, tal cual. Cuando dejabas de ver a Gaudio y Coria era porque empezaban a jugar Cañas sin albandear. Eh, pero Cañas ahí, yo me acuerdo ver que le ha ganado a Agassi, a Sampras, obviamente en años anteriores al 2004, pero con victorias muy resonantes, muy importantes, llegando siempre a instancias finales y manteniendo un ranking altísimo. Willy Cañas, que, de vuelta, perdió 5-0 con Bielorrusia, o decir, bueno, no, si no fueron los mejores. Cañas era de lo mejor que tenía la selección, obviamente la selección va, el equipo de Copa Davis, no eran Albandía ni Corea que estaban un poquitito más arriba, pero era una presencia terrible la de Cañas y haber perdido 6-2, 6-2, 6-2, te da la pauta de que si Cañas no pudo ni siquiera sentarse, no hay oportunidad. No hay oportunidad, Total, esta no iba a ser, había que barajar y dar de vuelta, esperar el año siguiente, y ese era el objetivo con el arribo de Mancini al equipo. total. Argentina ya pensaba en el año 2005 que le iba a presentar un sorteo favorable porque tenía un buen rival, pero en condición de local, y lo decíamos, ¿no? Argentina se sentía muy cómodo en esta condición, iba a recibir en el Buenos Aires Lawn Tennis a República Checa, que venía con dos muy buenos jugadores como Jiří Novák y Tomás Berdych, pero Argentina lo recibía, bueno, con la foto impecable. Nalbandián, Coria, Willy Cañas, el Gordo Caleri, cuatro ciclistas que se podían adaptar también a jugar el dobles, para decirle vengan como quieran porque de acá no se van a llevar nada, y realmente que así fue. Un público extraordinario, todavía con la famosa regla del punto de público local, que Argentina como hinchada terminó cambiando porque cuando iba de visitante también hacían el mismo quilombo los muchachos, así que en aquel momento un clima muy, muy, muy copero, muy de Copa Libertadores, pero en Copa Davis. Así es. Y esa victoria le permitió a Argentina clasificarse al cuarto de final otra vez, como vamos a ver que es una costumbre a lo largo de estos 10 años, y enfrentarse a lo que ya muchos empezaban a pensar que era la eliminación en cuarto de final contra Australia. La Australia, Sí. esta vez sí, como vimos la última vez 5-0 en Argentina sin Hewitt, acá era en Australia con Hewitt. Bueno, Lo que, sí, perdón, eso sí, sí. no te iba a decir, lo que ya te hacía de pensar que habías perdido 2 puntos, que tenías que ir a ganar los otros 2 singles y el dobles. Eso era lo que te pensaba en la previa, lógicamente, teniendo en cuenta que Hewitt iba a jugar. Bueno, tenemos varios videos, algunos hay que escucharlos porque son con sonido. Quiero decir que de toda esta época, de estos 10 años, esta es mi serie preferida, pero por escándalo. Primero por el rival. Ah, mira, Segundo por la superficie. Porque Argentina en Pasto, dijimos, bueno, listo, contra Hewitt, que había ganado Wimbledon, más allá de tener a Nalbandián, era como mucha ventaja. Wayne Arthur también era un jugador de esa superficie. Eh, Era la casa de Australia es jugar en Pasto, ¿no? Con su descendencia de los ingleses. Argentina iba, bueno, a una superficie ajena, tratando de adaptarse lo mejor posible, pero sabiendo que iba de recontrapunto, más allá de un buen momento y un muy buen equipo. Y a partir de ahí, uno escuchaba cosas que iban a empezar a cambiar la mirada de esa serie, que además se jugó en la madrugada argentina, Nacho, con las 14 horas de diferencia. Los partidos acá eran, bueno, en plena madrugada nacional. Vamos a escuchar a Coria y vamos a ver alguna imagen del primer partido de la serie entre Leighton Hewitt y Coria, que, bueno, no se querían demasiado. Con Hughes, ¿no? En el Mundial de Canadá perdimos contra Venezuela y llegamos al hotel todo triste. Y Hewitt con su equipo estaba en el balcón de frente y me pusieron un cartel: Argentina del 8 al 16.
y nos insultaban y todo, entonces ahí casi hubo piñas. ¿Ah, sí? Y ahí viene el odio contra la jefe. Pero creo que realmente ahora son cosas de chicos. Bueno, llegó una respuesta muy rápido, ¿no? Sí. Un revés de Guillermo que da en el medio de la red. Lo que se maltrataron Coria y Lleyton Hewitt. Hace tiempo que no veo, creo que nunca vi, un partido en el que se basureen tanto. Coria le metió un smash en el medio del cuerpo, lo mató. Coria la punta. A las nalguitas. Pide disculpas, Guillermo. Esto sí es absolutamente válido. No hay nada que reprochar ni de un lado ni del otro. ¿Te gusta como ser en la cancha? Me encanta. Para mí vos sos parecido en la Me cancha. encanta, porque no le gusta perder a nada. Por ahí los otros jugadores se enojan porque se alienta y te corre todas, pero bueno, no se mete con nadie. 6. Ahí vino de insulto directo. Se vio claramente. Sí. No se mete con nadie. Me molesta de que te insulten, que se metan con tu familia. Nadal te pega unos saltos de 2 metros alentándose y yo también lo he hecho. Alentarme fuerte, pero nunca insultar al rival. Nunca insultar al rival. Bueno, ahí pasaba con un segmento que era de televisión registrada, ahí en medio registrados, espectacular el video que tomamos de los muchachos, para mostrar un poco lo que era, el odio que había de Lleyton Hewitt con los argentinos, una polémica total, que no tenía solamente que ver con Coria y este día y este punto, era muy sino que era con muchos, ¿no? Era con Nalbandián, era con el flaco Chela, con el que tuvieron una doble polémica en 2 años no consecutivos en el Abierto de Australia. Bueno, maravilloso Hewitt con un carácter increíble, sobre todo sabiéndose banca, ¿no? Él decía, bueno, van a venir acá, le vamos a hacer sentir a la localía, en esta superficie no van a poder jugar. Arranca contra Coria, y esto sí me lo acuerdo de memoria, Nacho, hace una entrevista muy buena el primer día, perdón, en la previa del primer día, donde dice, lo veo muy bien a David y yo estoy para cansarlo a Hewitt, ¿no? A ver, hablando de entrada. Sí, pero hablando de lo que es una táctica de equipo, que es, bueno, mira, la idea no es ni siquiera ganar el partido, por supuesto que si lo puedo ganar, lo voy a ganar. El tema es que este tipo va a jugar los 3 días, ¿sí? Y yo quiero que al último día llegue muerto. Razón por la cual, en el primer punto conmigo tiene que jugar y tiene que jugar mucho. Coria logra el objetivo, le logra arrebatar un set, y además fue una verdadera guerra. Lo decía Matías Martín en ese segmento en su programa de radio, se dieron, pero con todo, en un momento Coria se agarra la entrepierna, él dice que le dolía el pubis, bueno, es la peor excusa que escuché en mi vida. Claramente era una respuesta a todo lo que decía Hewitt, que era insoportable en la cancha. No, Hewitt era que te gritaba, porque lo que yo escuché de muchos tenistas es que, obviamente, como dijo Coria en lo que lo escuchamos recién, una cosa es festejarte cuando vos ganás un punto, y lo que hacía mucho Hewitt era festejarte cuando vos cerrabas un punto, que eso generalmente no se hace. No se hace, claro. Si alguien la tira afuera y yo gano el punto, no digo, come on, vamos. Es como, bueno, le agarré lo otro, obviamente pongo contexto porque gané, pero no le voy a gritar el punto, lo grito cuando es un winner, cuando es un ganador mío. Y lo que molestaba mucho era que Hewitt festejaba los puntos que ganaba, no importaba si era error del rival o mérito de él festejaba y te gritaba el camón, y en cuanto le contestabas, no arrugaba, él doblaba la apuesta. Pues si algunos que tal vez le decís que gritás, se quedan en el molde, se quedan calladitos, o admiten un error o piden disculpas. Hewitt no era de esos. Hewitt le decías algo y te lo doblaba y te lo triplicaba y te iba a buscar. Tuvo muchos problemas con Chela. Bueno, Chela lo escupió en un partido. Esta historia que contó Coria de una Copa Davis Junior, que le puso 9-16 porque no jugaba por los primeros 8 puestos. Nada,
competidor, también, Coria también lo dijo ahí, ¿no? El tipo no quiere perder a nada, es un competidor nato. Y eso sí, obviamente esa gente generalmente no cae bien No, claro. a los que no hinchan por él. No, claro. Pero, Sí, sí, sí. pero Bueno, la verdad, a fue número Latino uno se del lo mundo. dice. A Sí, Latino se lo claro, dice. Coria, vos sos claro, así también. A ver, y claro. Coria es un tipo que tenía grandes detractores en el público argentino. Había muchos que no lo querían, puede decir que no lo queríamos. Yo lo respetaba como jugador, me parecía un talento extraordinario. No era un jugador que me encantara ver o que quisiera que gane, a diferencia de Nalbandiano, Gaudio o muchos de los jugadores de la Legión. Coria era un tipo que dividía aguas y bueno, Hewitt claramente también. Así que tenían su entendimiento, su manera de ser. Hewitt ponía la serie 1-0 para Australia. Argentina la iba a volar de la mano de Nadine Nalbandian, que le iba a ganar a Wayne Arthurs en cuatro sets. Y de cara al segundo día, al tercer partido, al partido del dobles, Arthurs y Hewitt iban a enfrentar a una formación por lo menos polémica en la previa, que era Sí, David Nalbandian y Mariano Puerta. Tenemos un videito para ver lo que pensaban los australianos, y es muy corto, pero es muy interesante porque habla el capitán del equipo australiano en una conferencia de prensa, cuando se hace el sorteo. Yes. Elaborate. I think it was a big decision for Alberto. I understand he had a big decision to make. Probably a difficult one. Do you feel as though that plays? Ganó Argentina. Es un triunfo impresionante para Fitzgerald, que lo mira por TV, que se burló de la pareja argentina. Lo que jugó Mariano el doble fue impresionante. Por ahí mucha gente no le tenía confianza. La Argentina va a tener como doblistas se perfilan Nalbandian y Etlis, y el que se quedaría fuera del equipo es Mariano Puerta, que sobre césped no juega muy bien Mariano Puerta. Mariano Puerta sacó lo equivalente a 9 games y ganó 36 puntos y perdió 4. O sea, más que eso es la perfección. Un desubicado. Impresionante lo del colega, pobre, le mandamos un saludo. Que, nada, a ver, si algo que tiene el deporte es, a los periodistas deportivos, es hacernos quedar como unos boludos, porque decimos algo obvio. que responde a la lógica y después en la cancha pasa lo contrario. Pero la realidad es que Puerta era un tipo que no era de esta superficie, que era un jugador que en el pueblo de ladrillo sí se desarrollaba muy bien. Este año había alcanzado a la final de Roland Garros, partidazo contra Rafael Nadal, pero nadie lo tenía en carpeta como para jugar el dobles, y menos al lado de David Nalbandian, que tampoco era un doblista que Sí. jugara en el circuito. Sin embargo, Argentina le ganó en set corridos a Hewitt y a Arthurs en su casa. Por eso digo, una de mis series preferidas, porque realmente fue una verdadera paliza por el hecho de, no por el resultado sí, sino por el rival. El rival de la superficie creo que han hecho que esta sea una serie histórica que iba a tener su punto máximo en el cuarto punto, cuando se iban a enfrentar los dos número uno de los dos países, Hewitt y Nalbandian, sobre el césped, que alguna vez los vio en la final de Wimbledon, esta vez en Australia, Nachito. Tenemos imágenes Así es. mientras quiero escucharte respecto de este partido que jugaron el australiano y el cordobés de Unquillo. No, primero mencionarte que Leighton Hewitt había criticado a Puerta, tipo más adelante lo criticó diciendo que había gente que tenía doping positivo y que seguía jugando y que era injusto para todos los que hacían las cosas correctas y no se drogaban. Obviamente declaraciones que típicas de Leighton Hewitt, criticando todo lo que no sea él. Siempre siendo amigos. Haciendo amigos, de vuelta, excelente ambiente laboral. Pero bueno, un Nalbandian yendo al partido un Nalbandian que lo aplastó a Hewitt. Un Hewitt que era local, en su superficie favorita, obviamente Nalbandian también muy cómodo con la superficie, pero de visitante era un partido que uno esperaba que gane Leighton Hewitt, que lleguemos 2-2 al último partido y ver qué podía hacer Coria. Pero Nalbandian no lo dejó jugar a Leighton Hewitt. Creo que tuvo en su cabeza, así como Gaudio jugó con Kafelnikov la final en su cabeza, la del año pasado, yo creo que Nalbandian jugó con la Wimbledon en la cabeza para vengarse un poco de Leighton Hewitt. Lástima que no tenemos el grito del final, no sé si te lo acordás.
pero ¿Y tenemos, qué pasó? no, pero tenemos ¿Y qué festejos. pasó? Ah, el festejo, está bien, está bien, está bien. Tenemos festejos. Está Tenemos bien. festejos para ver lo que Espero- pasó. Para lo que pasó después del partido. Vamos a verlo. Sobre el cierre del partido, que a mí me hubiese costado hacer y que los chicos hicieron. Ni un solo gesto, ni una sola palabra. Ni un solo gesto, ni una sola palabra. Así que, bienvenido sea esa actitud de los chicos. Su cuerpo, nunca en mi vida nunca lo voy a hacer, tipo. ¿Viste lo cagazo de herencia de cuerpo? Yo nunca en 8 años lo voy a hacer. Yo nunca en 8 años lo voy a hacer flaco. No éramos candidatos para nada para ganar acá y creo que de la forma que hicimos fue increíble. Me sorprendió Leighton que realmente se cagó. ¿A quién le querés dedicar este triunfo? Bueno, primero a mi familia, que están todos seguramente madrugando todos los días a morir, y bueno, a todos mis amigos de Unquillo. Este partido nunca más volvió a decir Camón o a festejar de esa manera. Es que tampoco tuvo muchas posibilidades de decirlo. Hoy estaba bastante calladito, estaba muy nervioso, así que contento porque bajamos a Hewitt y a Australia en su casa, y la verdad que es un placer escuchar a 10.000 personas calladas. Bueno, si quedaba claro que había polémica, bueno, estaba toda Nalbandián, lo que declaró Nalbandián, ¿no? Increíble. No, terrible, increíble. terrible. A ver, terrible. Imagínate hoy, Nacho, en época de redes sociales, ¿no? Directamente No, hay que clausurar X. no. Hay que clausurar Hay que X. clausurar todas las redes sociales. Todas las redes sociales hay que clausurarla. Una locura lo de Nalbandián. Y lo de Corea también. Además, de vuelta con esto del tenis, ¿no? Que es más considerado un deporte más de caballero, Claro, esas declaraciones típicas del fútbol, digamos, no eran comunes en el tenis, en el mundo del tenis. Y escucharlas del ciclista número 1, número 2 de Argentina, también otras cosas que acercaba al público, ¿no? Fuera cassette, hablamos. Además del tenis, es un deporte muy individual también, ¿no? Por más que la Davis es en equipos, los tipos están por el circuito todo el año solos, hacen sus amistades o hacen sus enemistades por todos lados. Y una vez que están en equipo pueden romper un poco el cassette, y cada uno, no es un cassette de equipo, no es el equipo está unido, el equipo está bien, es mi carrera, soy yo, hablo lo que quiero, total, no es que esto me va a cerrar la puerta de que me contrate otro equipo, no, porque no hay un equipo, tal vez sí un sponsor, no está contento, conseguís otro, digamos, pero su carrera individual de tenis también les permitía estos changuis a gente como Nalbandián, Puerta, Coria, todo tipo que fueron de top 10, top 15 del mundo. Alguna vez lo explicó el Pulga de la Peña, también con declaraciones, y un tipo no tan querido en el ambiente, pero decía, es muy difícil ser amigo de otros tenistas porque vos jugás por más puntos y por más plata contra tus colegas. Entonces, nada, Claro. Es complicado entablar una relación de amistad o de aprecio. Bueno, quizás el único lugar era cuando vos formabas parte del equipo de Copa Davis. Y de hecho, esto que vos decías de los sponsors y de que te contrata otro equipo, a veces uno pierde la noción de que en el tenis quien contrata a los demás es el jugador. Es él, claro. ¿Sí? El jugador contrata al entrenador, el jugador contrata al preparador físico, razón por la cual el jefe es el jugador, lo que hace que esté todo, bueno, completamente opuesto a los demás deportes, o a la mayoría de los deportes de conjunto que uno tiene en la cabeza. En este caso, bueno, el equipo argentino dio uno de los batacazos más grandes de la historia del equipo de Copa Davis, ganándole a Australia de visitante en Sydney con una victoria 4-1 después del último punto que Guillermo Coria le iba a ganar a Peter Luxak, y para cerrar la serie cuando ya estaba todo definido. Acceso a las semifinales, donde iba a venir un rival muy complicado, Nacho. Sí, una Eslovaquia con muchísimo material, y una Eslovaquia que tomó nota de lo que pasó con Australia, y jugando de local, esta es la serie en la que los eslovacos estrenaron un piso nuevo. O sea, fueron a su cancha más rápida y la tocaron para que sea aún más rápida. Vieron lo que pasó con Hewitt, vieron lo que pasó en Australia y dijeron, no nos puede pasar esto a nosotros, no podemos perder de locales,
ellos, Argentina obviamente iba a ir con el mismo equipo, con Albandián, con Coria y con Puerta, a buscar todo o nada en Eslovaquia, la misma estrategia, ¿no? Coria tratando de cansar a los ciclistas eslovacos, tratar de ganar el dobles y que después Nalbandián haga el resto, ¿no? Básicamente la misma estrategia que contra Australia, creo yo. Pero en este caso no fue suficiente. Acá, la llave otra vez estuvo en el doble, ¿no? O sea, el doble es que ganas en Australia y perdés acá, es lo que te termina definiendo un poco la serie, porque todos sabían, ¿no? Que Coria, y no es que sabías que Coria iba a perder, pero sabías que si había puntos perdibles, eran los que jugaba Coria. Y Coria, como bien dijo él, los tengo que cansar, y bueno, obviamente si podía ganar, golazo. Entonces acá se termina definiendo de un dobles que es una lástima, porque uno, si bien lo perdés en 3 sets, los 3 en 7, ¿no? 7-6, 7-5, 7-6. Creo que al menos yo, yo juego tenis aficionado, ni siquiera amateur, aficionado. Te diría que prefiero perder 6-0, 6-0, 6-0. Estar tan cerca, de vuelta, es lo mismo, no sé, es perder. Pero es como que te iban a perder una final 4-0 o 1-0. Y con 1-0 sentís que estuviste en la serie, pero con 4-0 ni siquiera te ilusionaste, qué sé yo, ¿no? Es depende de lo que quiera cada uno, pero un doble es muy peleado, donde Albandián y Puerta otra vez van a poner la cara y hacen un partidazo, se termina, si vos perdiste 6, 7-5, 7-6, lo perdiste por detalle, lo perdiste por tal vez no estar fino en algunos momentos. Un primer día que te había sido 1-1, ganando el punto que tenías que ganar y perdiendo el punto que tenías que perder, y una definición que sea el dobles.